¿Qué hace que un hombre que juró morir por la familia decida vivir para destruirla? Para entender esa traición, la traición definitiva, primero tienes que estar allí, en la habitación donde todo comienza. Tienes que sentir el frío. Imagina la escena. No es como en las películas. No hay glamour. Es un sótano húmedo en alguna parte de Brooklyn o una trastienda en Chicago que huele a vino agrio y a miedo. Estás tú, y frente a ti, hombres a los que has admirado y temido durante años. El capo de la familia, su consigliere, el consejero. Hombres cuyas manos han decidido la vida y la muerte de docenas de personas. Nadie sonríe. Uno de ellos saca una aguja, otro, una imagen de un santo, generalmente el santo patrón del pueblo de donde vinieron sus ancestros en Sicilia. Te piden tu mano. No es una petición. Sientes un pinchazo agudo en el dedo índice, el que aprieta el gatillo. Una gota de tu sangre brota, oscura y espesa, bajo la luz de una bombilla solitaria. La gota cae sobre la cara del santo. Tu sangre, su santo. Te entregan la estampa manchada. Luego, alguien le prende fuego. Mientras la pequeña llama consume el papel en la palma de tu mano, sientes el calor lamer tu piel, pero no puedes soltarla. No debes. Y entonces recitas las palabras que sellarán tu destino para siempre. Que mi alma arda en el infierno como este santo si traiciono el secreto de la Cosa Nostra. Repites el juramento y cuando las cenizas son solo un recuerdo en tu mano, ya no eres quien eras. Tu antigua vida ha terminado. Has renacido. Eres un hombre de honor, un amigo nuestro, un miembro de la familia. Este no es un simple juramento. Es un contrato firmado con sangre y sellado con fuego. Es la omertá, la ley del silencio. Una ley que es más poderosa que cualquier ley escrita por el gobierno. Porque las leyes del gobierno te envían a la cárcel. Romper la omertá te envía a la tumba. Pero es mucho más que miedo a la muerte. Es una cosmovisión, es una identidad. Desde ese momento, la familia lo es todo. Es tu juez, tu jurado, y si es necesario, tu verdugo. Tienes una disputa con otro miembro, no vas a la policía. Hablas con tu capo. ¿Necesitas dinero? La familia provee. ¿Alguien amenaza tu negocio? La familia protege. A cambio, exigen una sola cosa: tu silencio absoluto, tu lealtad incondicional. Para entender el poder de este código, hay que viajar a su origen, a los pueblos de Sicilia donde la palabra del Estado no valía nada, y la palabra del jefe mafioso local lo era todo. Pensemos en un lugar como Castellamare del Golfo a principios del siglo XX. Este no es solo el lugar de nacimiento de capos legendarios, como Salvatore Maranzano y Joe Bonanno. Era una sociedad donde la mafia era el Estado. Si un campesino sufría el robo de una cabra, no acudía a los carabinieri, a la policía italiana, a quienes veían como una fuerza de ocupación extranjera. Iba a ver al capo, y el capo encontraba la cabra. El capo resolvía la disputa por las tierras. El capo garantizaba que el pan llegara a la mesa. A cambio, la gente no veía nada, no oía nada y, sobre todo, no decía nada. Este sistema, esta cultura del silencio forjada durante siglos de desconfianza hacia la autoridad, fue importada a América y funcionó. Durante más de 50 años, el FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, oficialmente negaba la existencia de la mafia. No era porque no lo supieran, era porque no podían probarlo. No tenían a nadie. Ni un solo hombre que hubiera hecho ese juramento estaba dispuesto a romperlo. Era un muro perfecto, una fortaleza de silencio que parecía inexpugnable. Te convertías en un fantasma para el mundo exterior. Tu lealtad no era a un país, sino a un puñado de hombres en una habitación oscura. Te enseñaban a despreciar a los soplones, a las ratas. Te contaban historias de traidores encontrados en los maleteros de sus coches, con un canario metido en la boca.
La traición era la peor de las enfermedades. Pero, ¿qué sucede cuando la organización a la que juraste lealtad se vuelve contra ti? ¿Qué pasa cuando la mano que te alimenta es la misma que empieza a apretar tu cuello? Cuando el honor se convierte en paranoia y la lealtad en una sentencia de muerte. El juramento está diseñado para proteger a la familia, pero ¿quién te protege a ti de la familia? Esa es la grieta en el muro. El punto de quiebre. El momento en que un hombre, acorralado y sin salida, mira el juramento que hizo y se da cuenta de que las llamas del infierno no son tan aterradoras como la realidad que está viviendo. Durante décadas, este mundo permaneció oculto, una sociedad secreta que operaba a plena vista con total impunidad. Era un imperio invisible, pero todo imperio, por muy poderoso que sea, puede ser derribado por la voz de un solo hombre. Solo hacía falta que uno de ellos, uno de los juramentados, decidiera hablar. Y a principios de los años 60, finalmente sucedió. El primer grito rompió el silencio. Un grito que vino de un soldado de bajo rango, un matón envejecido y desesperado que, para salvar su propia vida, le puso nombre y rostro al fantasma. Estaba a punto de contarle al mundo entero cómo funcionaba la máquina desde dentro, y al hacerlo, firmaría la sentencia de muerte de la Cosa Nostra tal y como se conocía. Su nombre era Joe Valachi, y su historia es el principio del fin. Joe Valachi no era un príncipe de la ciudad, no era un estratega, ni un jefe, ni siquiera un capitán. Durante 30 años, Joe Valachi fue un martillo, un soldado de la familia genovese. Hacía lo que le decían, extorsionaba, robaba y cuando era necesario, mataba. Era una pieza más en una maquinaria enorme e invisible, un hombre leal, pero, en el gran esquema de las cosas, prescindible. Y en 1962, su propio jefe, el todopoderoso Vito Genovese, decidió que era hora de prescindir de él. Ambos estaban en la misma prisión federal de Atlanta. Genovese, paranoico y convencido de que Valachi lo había traicionado para conseguir un mejor trato, le dio el infame beso de la muerte. En el mundo de la mafia, ese gesto es una sentencia. Valachi sabía que sus días estaban contados. El pánico se apoderó de él. Cada sombra en el patio de la prisión parecía un asesino. Cada nueva cara un verdugo enviado por su antiguo jefe. Un día, cegado por el terror, confundió a un preso que le sonrió con el sicario que venía a por él. No lo dudó. Agarró un tubo de hierro y lo mató a golpes. Solo que el hombre no tenía nada que ver con la mafia. Era un delincuente común. Ahora Valachi se enfrentaba a una nueva condena por asesinato. Una condena que, casi con toda seguridad, sería la pena de muerte. Estaba atrapado. La mafia lo quería muerto. El Estado lo quería muerto. No tenía a dónde huir. Un animal acorralado hará cualquier cosa para sobrevivir. Y Joe Valachi, el soldado leal, decidió que su única salida era prenderle fuego al mundo que lo había creado y abandonado. Se puso en contacto con el Departamento de Justicia, y por primera vez en la historia, un hombre que había hecho el juramento de sangre estaba dispuesto a contarlo todo. Lo que siguió, en el otoño de 1963, cambió la historia del crimen organizado para siempre. Fueron las audiencias Valachi. Imaginen la escena transmitida por televisión a toda una nación. Un hombre de aspecto rudo, con un acento cerrado de Nueva York, sentado solo ante un comité del Senado de los Estados Unidos. Y por primera vez, el público estadounidense y un FBI frustrado escucharon la palabra prohibida. ¿Cómo se llama su organización?, le preguntó un senador. Y Valachi respondió: La Cosa Nostra, nuestra cosa. Fue un bombazo. De repente, el monstruo tenía un nombre. Y si tiene un nombre, se le puede cazar. Durante horas y días, Valachi se convirtió en la piedra roseta de Lampa. Dibujó, para un mundo atónito, el organigrama completo de la mafia. Explicó la jerarquía, el capo o jefe en la cima.
el sotocapo o subjefe, el consigliere, el consejero sabio. Debajo de ellos, los caporegimé, los capitanes, cada uno con su propio regimiento de soldati, soldados. Como él, les dio los nombres. Nombró a las 5 familias que controlaban el crimen en Nueva York: Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo y Bonanno. Nombres que hasta entonces solo se susurraban en los pasillos del poder. Reveló la existencia de la Comisión, una especie de consejo de administración de la mafia, el Tribunal Supremo que resolvía las disputas entre familias y autorizaba los asesinatos de figuras importantes. Describió los rituales, la ceremonia de iniciación con la sangre y el santo en llamas, confirmando que las pesadillas eran reales. La reacción de la mafia fue predecible y furiosa. Públicamente lo desacreditaron. Dijeron que era un mentiroso, un simple traficante de drogas de bajo nivel que inventaba historias para evitar la silla eléctrica. Pero en privado, el mensaje era otro. Vito Genovese, desde su celda, puso un precio a la cabeza de Valachi: $100.000. Una fortuna para la época. Cada miembro de la Cosa Nostra en cada prisión del país tenía una nueva misión: silenciar a Joe Valachi para siempre. Pero no lo consiguieron. Valachi estaba bajo la protección más férrea que el gobierno podía ofrecer. No existía aún el programa de testigos como lo conocemos hoy, así que su nueva vida fue simplemente una celda más segura. Vivió el resto de sus días tras las rejas, escribiendo sus memorias y dando al FBI una hoja de ruta que tardarían décadas en explotar por completo. Murió de un ataque al corazón en 1971, en prisión. Irónicamente, había sobrevivido a su propio jefe. Vito Genovese había muerto 2 años antes en otra celda, impotente, viendo cómo el soldado que él había sentenciado a muerte desmantelaba su imperio secreto desde dentro. Valachi no fue un héroe, fue un traidor por desesperación. Un hombre que rompió el código más sagrado no por justicia, sino por puro instinto de supervivencia. Pero al hacerlo, abrió una puerta que nunca más podría cerrarse. Demostró que era posible hablar y vivir. Sin embargo, él era solo un soldado. Sus revelaciones, aunque monumentales, eran las de un obrero describiendo la fábrica. ¿Qué pasaría si el que hablara no fuera un obrero, sino el mismísimo director de producción? Un hombre que no estaba en el fondo, sino en la cima, justo al lado del rey. ¿Y si su motivación no fuera el miedo a la muerte, sino la ambición, la traición y la venganza? El grito de Valachi fue el primero, pero el siguiente sería el más ruidoso de todos. Vendría de un hombre conocido como el Toro, y usaría sus cuernos para derribar al padrino más famoso que el mundo haya conocido. Si Joe Valachi fue un susurro que se convirtió en grito, Salvatore, Sammy el Toro, Gravano fue un terremoto. Valachi era un soldado asustado en el final de su carrera. Gravano era el poder en la sombra detrás del trono del padrino más famoso, carismático y aparentemente intocable de la historia moderna, John Gotti. Para entender la magnitud de la traición de Gravano, primero hay que entender a Gotti. A finales de los 80, John Gotti era una estrella de rock, el jefe de la poderosa familia Gambino. Lo llamaban el Dapper Don, el padrino elegante, por sus trajes de $2,000 y su sonrisa desafiante en las portadas de las revistas. Y también lo llamaban el Teflon Don, porque ninguna acusación federal se le pegaba. Vencía al gobierno una y otra vez, y se reía de ellos a las puertas del juzgado. Para el público era un ícono. Para la ley, una frustración. Para sus hombres, era un dios. Pero todo dios necesita un apóstol que haga el trabajo sucio. Y ese era Sammy Gravano. Gotti era el trueno, pero Sammy era el relámpago que lo precedía. Mientras Gotti posaba para las cámaras, Gravano dirigía los negocios, las extorsiones y, sobre todo, los asesinatos. Era un asesino prolífico y eficiente, un hombre de negocios astuto y un estratega letal.
Fue Gravano quien orquestó el golpe maestro que puso a Gotti en el poder. El asesinato en 1985 del anterior jefe, Paul Castellano, a plena luz del día, frente al Sparks Steakhouse en Manhattan. Gotti se llevó la corona, y Gravano se convirtió en su sotocapo, su subjefe, su hombre más leal, su hermano de sangre. Juntos parecían invencibles. Gotti, con su carisma, Gravano, con su brutalidad. Pero el FBI tenía una estrategia diferente esta vez. Si no podían vencer a Gotti en el juzgado, lo harían desde dentro de su propio santuario. Consiguieron lo imposible: instalar micrófonos en el apartamento que había encima del Ravenite Social Club, el cuartel general de Gotti. Y esperaron. Durante meses grabaron cada palabra, y las cintas eran oro puro. En ellas se oía a Gotti, con su vozarrón inconfundible, ordenando crímenes, discutiendo asesinatos y, lo más importante, hablando de su leal subjefe. En las grabaciones, Gotti se quejaba de Gravano, lo criticaba, lo menospreciaba, lo hacía parecer codicioso y, fatalmente, lo implicaba directamente en múltiples asesinatos. Para Gotti, era solo una forma de hablar, de desahogarse como un rey en su castillo. No sabía que cada palabra era un clavo en su propio ataúd. En 1990, el FBI actuó. Gotti y Gravano fueron arrestados juntos, acusados de crimen organizado y asesinato. La evidencia principal eran las cintas. En una sala de interrogatorios, los agentes federales le pusieron a Sammy los auriculares, y por primera vez, el Toro escuchó lo que su padrino realmente pensaba de él. Escuchó al hombre por el que había matado, al hombre al que le había entregado un imperio, no solo implicándolo en crímenes que lo mandarían a la cárcel de por vida, sino faltándole al respeto. Para un hombre como Gravano, criado en un mundo donde el respeto lo es todo, la traición de Gotti fue un veneno. El FBI le ofreció una elección: hundirse con el barco, leal a un jefe que lo había vendido, o coger un salvavidas y convertirse en el hombre que hundiera al mismísimo padrino de Teflón. La elección, para Sammy, fue brutalmente sencilla. El 26 de marzo de 1992, el mundo fue testigo de una de las escenas más dramáticas en la historia de la justicia estadounidense. Sammy el Toro, Gravano, subió al estrado. Con una calma escalofriante, miró a su antiguo jefe a los ojos y comenzó a hablar. Metódicamente, sin emoción, confesó su vida de crímenes. Admitió su participación en 19 asesinatos. Y luego, apuntó directamente a John Gotti. Describió con todo lujo de detalles cómo planificaron y ejecutaron el asesinato de Paul Castellano. Contó cómo Gotti había autorizado otros asesinatos. Destripó a la familia Gambino desde dentro, revelando todos sus secretos. La cara de Gotti, que pasó de la incredulidad a una máscara de pura rabia, se convirtió en la imagen icónica de su caída. El testimonio de Gravano fue el misil que el FBI necesitaba. El padrino de Teflón, finalmente, estaba acabado. Gotti fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión 10 años después. ¿Y Gravano? Por su testimonio recibió un trato sin precedentes y polémico. Fue sentenciado a solo 5 años de cárcel. Entró en el programa de testigos, pero el silencio y la vida normal no eran para él. Años más tarde, fue arrestado de nuevo por dirigir una red de narcotráfico. El caso de Gravano fue un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de miedo, como con Valachi. Se trataba de ego, de venganza y de una fría lógica empresarial. Sammy vio que su jefe se había convertido en un lastre, una amenaza para su propia supervivencia, y lo que es peor, le había faltado al respeto. Así que lo eliminó. No con una bala, sino con un micrófono. La traición de Gravano, un subjefe contra su propio jefe, sacudió los cimientos del AMPA. Pero para comprender la verdadera profundidad de este sacrilegio, tenemos que alejarnos de los rascacielos de Nueva York y mirar a las raíces.
El poder de un capo no se medía solo en dinero o violencia. En los lugares que los vieron nacer, se medía en algo mucho más profundo, una mezcla de veneración y miedo, casi religioso. Para entender por qué la traición era un pecado tan mortal, primero hay que entender la devoción que estos hombres inspiraban. Hemos hablado de traiciones en las junglas de asfalto de Nueva York, de luchas de poder entre hombres que manejaban millones de dólares. Pero para entender el verdadero sacrilegio de la traición, para sentir el peso de la omertá en los huesos, tenemos que dejar los rascacielos y viajar a su cuna, a los pueblos polvorientos y bañados por el sol de Sicilia, donde la palabra mafia se forjó no solo con miedo, sino con una extraña y retorcida forma de veneración. Tomemos como ejemplo un lugar real, un epicentro de la historia de la mafia, Castellamare del Golfo, un pueblo pesquero en la costa noroeste de Sicilia. Hoy es un destino turístico. Hace un siglo, era el exportador número 1 de algo mucho más poderoso que el pescado. Exportaba hombres de honor. De aquí salieron capos legendarios como Joe Bonanno o Salvatore Maranzano, protagonistas de la sangrienta guerra que daría forma a la Cosa Nostra en Nueva York. Para entender el poder de estos hombres, hay que entender cómo era la vida en Castellamare en, digamos, 1920. El Estado italiano era una entidad lejana, ineficaz y, a menudo, hostil. La policía, los carabinieri, eran vistos como forasteros. La justicia era lenta, corrupta, y no entendía las reglas locales. La vida era dura, el trabajo escaso y el honor, una posesión más valiosa que el dinero. En este vacío de poder surgió una autoridad alternativa, el uomo di rispetto, el hombre de respeto, el jefe mafioso local. Él no era simplemente un criminal, era el gobierno no oficial. Imaginemos a dos comerciantes discutiendo por los límites de una propiedad. No iban a un juzgado en Palermo. Eso podía llevar años y costar una fortuna. Iban a ver al capo. Se sentaban con él, exponían sus casos, y él dictaba una sentencia. Su palabra no era una sugerencia, era ley, rápida, eficiente e inapelable. Desobedecerla significaba el ostracismo social en el mejor de los casos, o una desaparición silenciosa en el peor. ¿Necesitaba un joven un trabajo? El capo controlaba los contratos de construcción, los permisos de pesca, la mano de obra agrícola. Él era el único servicio de empleo eficaz. Su poder no se basaba solo en la intimidación, sino en el patronazgo. Él proveía, él solucionaba, se convertía en el padrino, no solo en un sentido criminal, sino social. Esta dinámica está documentada en innumerables relatos históricos. El sociólogo italiano Pino Arlacchi describió cómo, durante generaciones, la mafia se integró en el tejido social hasta ser indistinguible de él. Si a una familia le robaban el ganado, el capo se lo devolvía, a menudo después de recibir un regalo por sus servicios, reforzando la idea de que la justicia del Estado era inútil y la suya efectiva. Esta relación creaba un vínculo increíblemente poderoso. Era una mezcla tóxica de miedo y gratitud, y cuando uno de estos hombres, que quizás se fue del pueblo sin nada, regresaba de América convertido en un poderoso jefe de una familia, la recepción era la de un héroe. Testigos de la época describen cómo Joe Bonanno, en sus visitas a Castellamare, era recibido como un rey. La gente se alineaba en las calles, los hombres se quitaban el sombrero, le besaban la mano, un ritual conocido como il baciamano, en un gesto público de sumisión y respeto a su autoridad. No estaban saludando a un gángster, estaban honrando al poder real de su tierra. En este universo, ¿qué significaba ser un soplón? ¿Un pentito? ¿Un arrepentido que colabora con el Estado? Significaba cometer el pecado más imperdonable. No estabas traicionando a una banda de criminales, estabas traicionando a tu propia comunidad. Estabas eligiendo al Estado extranjero por encima de tu gente. Estabas rompiendo el pacto social que, para bien o para mal,
Había gobernado la vida en ese lugar durante generaciones. Era una afrenta tan profunda que la venganza no solo caía sobre el traidor, sino que a menudo se extendía a su familia. Se buscaba borrar la mancha de su sangre del pueblo. La infamia de la traición pasaba de padres a hijos. Por eso el silencio era tan absoluto. La omertá no era solo una regla, era el aire que se respiraba. Ahora que entendemos la profundidad casi religiosa de este código, el peso de la lealtad en las mismas raíces de la Cosa Nostra, la historia de nuestro siguiente protagonista se vuelve aún más discordante, porque él no era un siciliano de pura cepa, imbuido de estas tradiciones centenarias. Era un chico medio irlandés de Brooklyn, que se enamoró no del honor, sino del brillo y la adrenalina de la vida mafiosa. Y su traición no nacería de una lucha de poder o de un código ancestral, sino del simple y visceral deseo de no terminar viviendo como un don nadie. Para muchos, la película definitiva sobre la mafia no es El Padrino. Es uno de los nuestros, o Buenos Muchachos, como se la conoce en América Latina. Y la razón es que no trata de padrinos solemnes y estrategias complejas. Trata de la emoción, de la adrenalina, de la vida a 200 kilómetros por hora, y sobre todo, es una historia real, contada por el hombre que la vivió en primera persona, Henry Hill. Henry era diferente desde el principio. Creció en Brooklyn, idolatrando a los gánsteres de su barrio, pero era hijo de padre irlandés y madre siciliana, y en el estricto y racista mundo de la Cosa Nostra, esa mitad irlandesa significaba que nunca podría ser un hombre de honor. Nunca podría ser un miembro iniciado, un socio pleno. Siempre sería un asociado, un amigo, pero nunca uno de ellos. Y quizás por eso amaba la vida más que nadie, porque tenía que esforzarse el doble para ser aceptado. Para Henry, la omertá no era un juramento sagrado heredado de sus ancestros. Era el precio de la entrada a la mejor fiesta del mundo. Y vaya si fue una fiesta. Durante los años 60 y 70, Henry Hill vivió el sueño mafioso. Formaba parte de la temida banda de Paul Vario, un capo de la familia Lucchese. Su círculo íntimo incluía a figuras legendarias de Lampa, Jimmy the Gent Burke, un ladrón y asesino irlandés tan carismático como psicópata, y Tommy DeVito, un matón volátil y salvajemente violento. Juntos eran los reyes de su pequeño universo. Dinero fácil, trajes caros, respeto instantáneo en cada bar y restaurante. Eran la personificación del poder a nivel de calle. El punto álgido de su carrera criminal llegó en diciembre de 1978. El atraco a la terminal de Lufthansa, en el aeropuerto JFK de Nueva York. Fue una operación de la que Henry fue pieza clave en su planificación. El botín, casi $6 millones en efectivo y joyas. El robo más grande en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Debería haber sido su jubilación dorada. En cambio, fue el principio del fin. El cerebro del robo, Jimmy Burke, se volvió paranoico. No quería dejar cabos sueltos. Y empezó a matar a todos los que habían participado en el atraco, uno por uno. La euforia del gran golpe se convirtió en una espiral de terror. Henry veía cómo sus amigos y socios desaparecían y sabía que él podía ser el siguiente. ¿De qué sirve ser un rey si sabes que tus propios cortesanos están afilando una daga para tu espalda? Para empeorar las cosas, Henry había roto una regla fundamental de su jefe, Paul Vario: no traficar con drogas. Pero Henry, adicto al dinero y a su propio estilo de vida, había montado una operación de narcotráfico por su cuenta. Esto lo hizo doblemente peligroso para sus jefes. Era un cabo suelto del robo y un riesgo andante por las drogas. En 1980 fue arrestado por cargos de narcotráfico. La fiesta había terminado. Se enfrentaba a una larguísima condena. Y sabía, con absoluta certeza, que si no era la cárcel, sería una bala. Jimmy o Polly lo silenciarían para siempre.
El sueño se había convertido en una celda, y la celda tenía 2 puertas. Una llevaba a la prisión federal y la otra al maletero de un coche. Fue entonces cuando los federales le ofrecieron una tercera puerta, una que nunca había considerado. Le dijeron: «Habla, cuéntanoslo todo. A cambio, te daremos una nueva vida». Entraría en el recién creado Programa Federal de Protección de Testigos. Él y su familia desaparecerían y empezarían de nuevo en otro lugar, con nuevos nombres. La elección era devastadora. Por un lado, la lealtad a los hombres que habían sido su familia, el código que le dio todo lo que siempre quiso. Por otro, la supervivencia. A diferencia de Gravano, Henry no buscaba venganza. A diferencia de Valachi, no se enfrentaba a la pena de muerte. Su decisión fue más existencial. Era elegir entre morir como un gángster o vivir como un don nadie. Henry Hill eligió vivir. Su testimonio fue una bomba. No dibujó un organigrama como Valachi. No decapitó a un padrino como Gravano. Lo que Henry hizo fue contar la historia completa. Con nombres, fechas y detalles íntimos, pintó un retrato tan vívido y terrenal de la vida mafiosa que desmitificó su glamour para siempre. Su información llevó a más de 50 condenas, incluyendo las de sus antiguos mentores, Jimmy Burke y Paul Vario, que morirían en prisión. Y Henry obtuvo su nueva vida, pero fue su infierno personal. Odiaba el silencio, la normalidad, la mediocridad. Fue expulsado del programa de testigos años después por seguir cometiendo delitos menores. Como él mismo diría en su famosa confesión: «Soy un don nadie del montón, y tendré que vivir el resto de mi vida como un idiota cualquiera». La traición de Henry fue la de un hombre que rompió con un estilo de vida que ya no podía sostener. Traicionó a sus amigos, a sus protectores, pero hay un vínculo aún más fuerte que el de la amistad criminal. Un lazo que se supone que es irrompible no solo por la ley de la mafia, sino por la ley de la naturaleza. Ahora nos adentraremos en la traición más oscura de todas, la que ocurre cuando el acusador y el acusado comparten el mismo apellido, la traición de la propia sangre. Hemos visto a hombres traicionar a sus jefes, a sus amigos, a la organización que les dio una vida de lujo y poder. Pero existe un último santuario, un último juramento que se supone es más sagrado que la propia omertá, el de la sangre, el lazo entre un padre y un hijo. Para explorar esta traición definitiva, debemos viajar a Chicago. Aquí, la mafia no se llama Cosa Nostra, se llama el Outfit, el legado de Al Capone. Una organización históricamente más monolítica, más reservada y, si cabe, más brutal que sus contrapartes de Nueva York. Y en el corazón de su maquinaria de asesinatos durante décadas estuvo un hombre llamado Frank Calabrese Sr. Frank Sr. no era un padrino elegante, era un usurero y un sicario. Un hombre violento y temido que dirigía a su propia familia con el mismo terror con el que controlaba sus negocios en la calle. Para él, el miedo era la única moneda de cambio que importaba. Y sus 2 principales discípulos fueron su propio hermano, Nick Calabrese, y su hijo, Frank Calabrese Jr. Frank Jr. creció en un infierno. La familia y la familia eran una misma cosa. Desde niño, fue testigo y partícipe a la fuerza de las actividades criminales de su padre. No era la vida glamurosa de Henry Hill, era una existencia de violencia cruda, de miedo constante y de un abuso psicológico que lo dejó marcado para siempre. A principios de los años 2000, el FBI llevaba décadas con una espina clavada. 18 asesinatos sin resolver, atribuidos al Outfit de Chicago. Crímenes brutales que eran ya leyenda. No tenían testigos. El muro de silencio del Outfit parecía impenetrable. Hasta que recibieron una carta. La carta venía de una prisión federal. El remitente era Frank Calabrese Jr., que cumplía condena por otros delitos. Pero la carta no era una petición de ayuda. Era un arma.
Frank Jr. no escribió al FBI para salvar su vida. Escribió para asegurarse de que su padre, Frank Sr., muriera en la cárcel. Fue el acto final de un hijo que buscaba liberarse del monstruo que lo había engendrado. Los agentes del FBI vieron la oportunidad de sus vidas. Usaron la información del hijo para acorralar al tío, Nick Calabrese. Le presentaron pruebas irrefutables de su participación en un asesinato, incluyendo su ADN en un guante ensangrentado encontrado en la escena del crimen años atrás. Acorralado y sabiendo que su sobrino ya estaba hablando, Nick Calabrese, un asesino iniciado, un hombre de honor del outfit, hizo lo impensable. Decidió confesar. Lo que siguió fue la operación Secretos de Familia, Family Secrets, el mayor juicio contra la mafia en la historia de Chicago. Y en el estrado de los testigos, el mundo vio la definición de una familia destruida. Primero, Frank Jr. contó una vida de terror. Describió cómo su padre lo obligaba a participar en sus negocios de usura, cómo lo golpeaba y lo humillaba. Testificó que su padre le dijo una vez: «Si te metes en problemas, no menciones mi nombre. Si lo haces, te juro por la cabeza de tu hija que te mataré». Mientras hablaba, evitaba mirar al banquillo de los acusados, donde su padre lo fulminaba con la mirada. Luego subió al estrado Nick Calabrese, y con una voz tranquila, el hermano testificó contra el hermano. Se declaró culpable de participar en 14 asesinatos y comenzó a narrarlos uno por uno. Describió cómo él y Frank Sr. estrangulaban a sus víctimas con una soga, cómo le cortaban el cuello a un hombre para asegurarse de que estaba muerto. Convirtió las leyendas urbanas del outfit en un frío y detallado informe forense. La tensión en la sala era insoportable. En un momento, mientras Frank Jr. testificaba, su padre, Frank Calabrese Sr., no pudo contenerse. Murmuró desde su silla, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara y el jurado lo oyera. «Está jodidamente muerto». No era una amenaza vacía. Era la voz de un patriarca traicionado, dictando una sentencia de muerte contra su propia carne y sangre en medio de un tribunal federal. El resultado fue devastador para el outfit. Frank Calabrese Sr. fue condenado, junto con otros líderes de la cúpula, y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en el día de Navidad de 2012. Su hijo, Frank Jr., entró en el programa de testigos, para siempre marcado como el hombre que mandó a su padre a la tumba. La traición de los Calabrese fue la implosión final. Demostró que no había ningún lazo, ni de sangre ni de juramento, que no pudiera romperse. Estos hombres, Valachi, Gravano, Hill, los Calabrese, todos ellos, por diferentes motivos, tomaron una decisión que los salvó de la cárcel o de la muerte. Ganaron su libertad, o al menos una versión de ella. Pero, ¿qué vida les espera después del juicio, después de que las cámaras se apagan? ¿Cómo es vivir cada día mirando por encima del hombro, con un nombre falso en un lugar desconocido, sabiendo que has borrado tu propio pasado y que hay gente que nunca dejará de buscarte? Ese es el verdadero precio de la traición. Y es una condena de por vida. El mazo del juez ha caído. Los titulares anuncian la victoria de la justicia. El padrino es enviado a una jaula de hormigón por el resto de su vida. Y el testigo estrella, el traidor, desaparece. Para el mundo, la historia ha terminado. Pero para el hombre que habló, esto no es un final. Es el comienzo de un tipo diferente de condena. Una prisión sin muros llamada Nueva Vida. Bienvenidos al Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos, conocido como WITSEC, creado en 1970 y gestionado por el cuerpo de los US Marshals. Es una de las herramientas más eficaces jamás diseñadas contra el crimen organizado. Su promesa es simple: a cambio de tu testimonio, te convertiremos en un fantasma. Te daremos un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva historia. Te mudaremos a una ciudad anónima donde nadie ha oído hablar de ti y te daremos dinero para empezar.
Y en su objetivo principal, el programa es un éxito asombroso. Ningún testigo que haya seguido las reglas del programa ha sido asesinado por la mafia. Te dan seguridad. Lo que no te pueden dar es paz mental. Imagina ser Sammy Gravano, un hombre que, con un chasquido de dedos, podía ordenar la muerte de alguien. Un hombre respetado y temido en las calles de Nueva York. De la noche a la mañana, ya no eres Sammy el Toro. Ahora eres Jimmy, un supuesto empresario jubilado en algún suburbio de Arizona. El poder, la reputación, el nombre que construiste con sangre y miedo, todo se ha evaporado. Es un borrado de identidad, una tortura psicológica para hombres cuyo ego era más grande que sus cuentas bancarias. Luego está la paranoia. Es un veneno que se filtra en cada momento de tu nueva vida. Cada vez que un coche pasa 2 veces por tu calle, sientes un nudo en el estómago. Cada vez que un desconocido te mira, durante 1 segundo de más en el supermercado, te preguntas si es él, el asesino que la familia finalmente ha enviado. Vives en un estado de alerta constante, saltando ante cada ruido fuerte, analizando cada cara nueva. El hombre que antes infundía miedo, ahora vive consumido por él. Y quizás el precio más brutal es el aislamiento. Para entrar en el programa, tienes que cortar todos los lazos con tu vida anterior. Tu madre, tus hermanos, tus amigos de la infancia, se han ido para siempre. No puedes llamarlos, no puedes escribirles. Hacerlo sería poner una diana en su espalda y en la tuya. Frank Calabrese Jr., al testificar contra su padre, no solo lo condenó a él, se condenó a sí mismo a no volver a ver jamás a ningún familiar que no entrara con él en el programa. Es una soledad tan profunda que pocos pueden soportarla. La verdad es que muchos de estos hombres no estaban hechos para el mundo normal. ¿Cómo puede un hombre que ha vivido toda su vida del crimen y la extorsión adaptarse a un trabajo de 9 a 5? ¿Cómo puede un hombre acostumbrado a gastar miles de dólares en una noche aprender a vivir con un presupuesto? La respuesta es que, a menudo, no pueden. Son como leones de zoológico liberados en un entorno para el que ya no están preparados. Henry Hill fue un ejemplo perfecto. Odiaba su vida como un don nadie. Fue expulsado del programa tras pocos años por seguir cometiendo delitos, incapaz de dejar atrás al estafador que siempre fue. Sammy Gravano es un caso aún más flagrante. El antiguo subjefe de la familia Gambino, escondido en Arizona, no pudo resistir la llamada de la sirena. Montó una importante red de tráfico de éxtasis. Fue arrestado de nuevo en el año 2000. El hombre al que el gobierno le dio una segunda oportunidad, la usó para volver a lo único que sabía hacer. Ganó su libertad, pero perdió su identidad. Y al final, resultó no ser un buen trato. Estos hombres escaparon de la mafia, pero la mafia nunca escapó de ellos. Cambiaron una jaula por otra, una sentencia de muerte por una sentencia de vida en las sombras, carcomidos por el miedo, la soledad y la nostalgia por el mismo mundo que los había creado y que luego intentó destruirlos. Ellos pagaron un precio personal incalculable, pero sus acciones, nacidas del miedo, la venganza o el egoísmo, tuvieron una consecuencia mucho mayor. Colectivamente, sin planearlo, estos traidores hicieron más daño a la Cosa Nostra que décadas de investigaciones del FBI. Se convirtieron en el cáncer que devoró al monstruo desde dentro, y su legado es el ocaso de una era. Durante casi un siglo, fueron una leyenda, un gobierno en la sombra, fantasmas que controlaban los sindicatos, los políticos y las calles de las ciudades más grandes de América. La Cosa Nostra, el outfit, la mafia, parecían una fuerza de la naturaleza, una institución tan permanente como los rascacielos bajo los que operaban. Parecían, en una palabra, intocables, pero el golpe mortal no vino de fuera. No fue una ley del Congreso, ni un director del FBI, ni un alcalde heroico lo que los puso de rodillas. El arma que destruyó a la mafia estadounidense
fue forjada en su propio corazón. Fueron sus propios hombres. Hemos viajado a través de la historia de esa traición. Vimos a Joe Valachi, el soldado aterrado, darle un nombre al monstruo y mostrarle al mundo su anatomía. Vimos a Sammy Gravano, el subjefe vengativo, cometer un golpe de estado en un tribunal y demostrar que ni el padrino más poderoso era inmune. Viajamos con Henry Hill en su montaña rusa de glamour y paranoia, y vimos cómo el sueño de un gángster se convertía en la pesadilla de un don nadie, y nos adentramos en la oscuridad más profunda con los Calabrese, y aprendimos que ni siquiera el lazo de sangre podía contener el veneno de la traición. Cada uno de estos hombres, y los cientos que los siguieron, actuó por sus propias razones: miedo, ego, venganza, supervivencia. Ninguno de ellos se veía a sí mismo como un cruzado por la justicia. Eran asesinos, ladrones y mentirosos, salvando su propio pellejo. Pero el efecto acumulativo de sus acciones fue una reacción en cadena que hizo implosionar su mundo. Primero, destrozaron el mito de la omertá. El código de silencio era el escudo y la espada de la mafia. Era una amenaza psicológica que garantizaba la lealtad. Pero cuando hombres en la cima como Gravano demostraron que se podía hablar y no solo sobrevivir, sino prosperar, el escudo se agrietó para siempre. La omertá dejó de ser una ley de hierro y se convirtió en una opción. Segundo, le dieron al gobierno una hoja de ruta. Los informantes no solo ayudaron a condenar a individuos, le enseñaron al FBI cómo pensaba la mafia. Explicaron sus estructuras de poder, sus flujos de dinero, sus rituales. Permitieron a los fiscales usar la poderosa ley RICO con una precisión quirúrgica, no solo para encarcelar a los soldados, sino para decapitar a familias enteras, desmantelando su liderazgo y sus finanzas. Y finalmente, el legado más devastador de todos: crearon una cultura de la paranoia. Después de los grandes juicios, ¿cómo podía un jefe confiar en su subjefe? ¿Cómo podía un capitán confiar en su soldado? ¿Un hermano en su propio hermano? La duda se convirtió en el enemigo interno. Un imperio criminal que se construye sobre la base de la lealtad no puede funcionar cuando la confianza se desvanece. La mafia no murió por las balas del FBI, sino por los susurros en sus propias filas. Hoy, la mafia estadounidense es una sombra de lo que fue. Los días del padrino mediático han terminado. Las familias, debilitadas y fragmentadas, han sido forzadas a la clandestinidad, superadas por otras organizaciones criminales más ágiles y globales. Siguen existiendo, pero su control sobre la vida estadounidense es un recuerdo. El ocaso de los intocables no fue una simple victoria policial, fue una autodestrucción. Y los arquitectos de esa destrucción fueron los mismos hombres que una vez juraron protegerla. No eran héroes, eran los síntomas de una enfermedad que finalmente consumió al huésped. Hicieron un juramento de sangre para morir por la familia. Al final, eligieron vivir, y fue la familia lo que murió en su lugar.